No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Abrimos el informe número 880 Redondo. de la Unidad de Vigilancia Lingüística. Sí, son muchos ya. Alto en nombre de la Unidad de Vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Lo ha dicho el jefe del Ejecutivo en un acto en el que de momento no ha hecho ninguna alusión a los últimos movimientos del juez Peinado en el caso de su mujer, Mariola Lourido. Con este Papa ha habido una carrera alocada por encontrar sus orígenes. No sé si queda algún punto de la geografía del hemisferio norte en el que no haya aparecido un descendiente. Una cosa es mitificar a un sujeto y encumbrarlo, y otra cosa es que le das una especie de poderes omnívodos alejados de lo humano. Sí, fíjate, tiene las venas de coltán, que es con lo que se hacen la mayoría de los móviles y la tecnología, y en cambio tiene un nivel de pobreza extremo, ¿no? Tiene la epidemia de ébola. Había cierta polémica porque había anunciado que abandonaría el Mundial para acudir al primer nacimiento de su hijo, nacido. Hola, Tala, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros y oyentes de marcador. Primero, segundo. Espera. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel. Arrancó el partido en Houston. Volver a la Tierra, a su hábitat natural, después de esta estancia de 9 meses. Son las 10 y 20 minutos en la Tierra. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Tirurí. Dale, Isaías, venga. Mira, nos acaba de contar Sardá la anécdota esta del guionista que le escribió Juan Carlos II cuando iba a entrevistar al rey Juan Carlos. Él se dio cuenta, lo percibió, pero yo creo que ese guionista al final acabó trabajando en la Moncloa con Rajoy, porque seguro que te acuerdas. Quiero además transmitirle los recuerdos de Su Majestad el Rey Felipe VI, del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II. Juan Carlos II, el guionista que se equivocó. Bueno, Sí. pues nada, oye, vamos ya al grano con este informe. En las últimas semanas, el Mundial de Fútbol ha ocupado horas y horas de programación, que siempre es un caldo de cultivo ideal para el tropiezo. Y un vigilante llamado G. Villar, no sabemos el nombre de pila, nos llama la atención sobre un error extendido que hemos recordado hace unos minutos. Eso de referirnos a la selección brasileña, a sus jugadores o a sus goles como cariocas, por ejemplo, en este momento. Por el otro lado del cuadro sufrió Brasil para ganar 2-1 a Japón. El segundo gol carioca llegaba en el 95, su rival sale del Costa de Marfil, Noruega. El segundo gol carioca, decimos, y nuestro vigilante nos recuerda con razón que ese gentilicio designa exclusivamente a las personas nacidas en Río de Janeiro y como adjetivo en general a lo perteneciente o a lo relativo a esa ciudad concreta de Brasil. Así que todo lo carioca es brasileño, pero no todo lo brasileño es carioca. Está bien. De momento. Claro, el problema es que el error se está extendiendo fuera de Brasil también. Sergio Rosado, por ejemplo, en Mañaneros 360 de la 1, escuchó cómo hablaban del trabajo de un equipo médico que había ido hasta Venezuela tras el terremoto, al que se refirieron como el país carioca. Un hospital de campaña que sirva de apoyo a la UME, que ya saben que se encuentra justamente desplazada en el norte de Venezuela, el lugar más afectado de todo el país carioca. Venezuela, el país carioca. Bueno, repetimos que carioca tiene un significado muy preciso y muy concreto que no abarca ni todo Brasil ni, por supuesto, a Venezuela. La selección española, que vive la resaca del triunfo de ayer frente a Austria, el próximo encuentro será con Portugal y nos queda pendiente todavía un partido, Francino, contra Uruguay, que Jesús Gallego anunció en la SER y del que nunca más se supo, nos dice Unai García.
Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en la previa del partido entre España y Paraguay, que se jugará mañana en Guadalajara, en México. No, efectivamente, me he equivocado. Yo no era Uruguay, era Paraguay, y se quedarán esperando en la selección porque ese partido ni llegó. Nosotros jugamos contra Uruguay. Exacto. Y tampoco llegará porque Paraguay ya fue eliminado del Mundial. Ayer, antes del boletín de las 5, le dije a Jesús que iba a entrar en la unidad de vigilancia por este error y, chico, yo no sé si le metí miedo, no era por presionar, pero resulta que Gallego entró en el boletín y tropezó de nuevo al anunciar otro partido inexistente. Si España supera esta eliminatoria, se enfrentará en octavos de final con el ganador de la eliminatoria entre Portugal y Croacia, que se juega a la 1 de la mañana. El otro partido de hoy es a las 5 de la mañana y enfrenta a Suiza y Angola. Y claro, imagino a los jugadores de Angola sentados ahí en su casita en Angola diciendo, coño, que tenemos que jugar un partido de fútbol. Bueno, oye, Jesús se dio cuenta a tiempo, corrigió para tranquilidad de los angoleños. El otro partido de hoy enfrenta a Suiza y Argelia. Suiza y Argelia. Ay, lo tenía escrito a mano y algunas letras coincidían y se equivocó de país. Bueno, estamos viendo cosas sorprendentes en este campeonato. Por ejemplo, nos dice José María Pérez el caso de este jugador que juega con la bota pegada a la bota. Fue durante la retransmisión del partido entre Costa de Marfil y Noruega. Pero sí está Oscar Bob, que es un futbolista interesante, zurdo, que sabe llevar bien la bota pegada a la bota, pegada a la bota. Es un jugador que sí te ofrece lo que esperas de un extremo, algo más bueno, podría ser una táctica de despiste, ¿no? Llevar la bota pegada a la bota, llevaba la bota pegada al balón, ¿eh? Bueno, el Mundial, que es siempre un escaparate para los futbolistas. Sobre posibles fichajes, se ha colado en el debate pues el polémico intento del Barça de fichar a Julián Álvarez, ahora jugador del Atlético de Madrid. Lamine Yamal habló sobre ello en el larguero con Manu Carreño, pero dijo una cosa extraña que hemos recordado en el avance y que nos mandó Juan Luis Barraso, que de producirse lo recibirían con las manos abiertas. No pienso mucho, pero ojalá que sí es un gran jugador. Si viene le recibiremos con las manos abiertas, viene al mejor club del mundo. Yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Claro, oye, hacer algo con la mano abierta puede ser un signo de generosidad, incluso excesiva, ¿no? Aquel que es muy dadivoso, pero la expresión se refiere también a una bofetada. Tú dirías a una hostia, sí, propinado con la mano abierta, ¿no? Imaginamos que en el caso de Lamine y de los jugadores del Barça, si es el caso, lo recibirán con los brazos abiertos, que es signo de cariño. Y tenemos también este momento que nos envía Jesús González. Hablaban sobre la superficie de uno de los países anfitriones del Mundial, Estados Unidos. Esto lo escuché en A Vivir, que son 2 días, y en la sección que hacen los compañeros del Mundo Today. Así que no sabemos si es tropiezo o si es cachondeo, pero por si acaso, porque la gente se fía de nosotros, lo recibimos en la unidad. Solo Texas es más grande que toda España. La superficie total de Estados Unidos es de casi 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados. Casi 1.400 millones de Santiago Bernabéus. 342 millones de habitantes. 4.400 Bernabéus completamente llenos. Bueno, la premisa es que Estados Unidos tiene una superficie de casi 10.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie de Asturias. Y claro, a partir de esa premisa ya todas las cuentas que salen, pues es que no cuadran, ¿no? Si metes 14.000 millones de estadios como el Santiago Bernabéu, pues al vigilante le salen estadios milimétricos, ¿no? Así que ahí lo dejamos, no sabiendo si estaban intentando dar un dato cierto o si estaban haciendo humor, que es lo que suelen hacer. Bueno, también de A Vivir, este momento que nos manda Alfonso Martínez. Hablaba Pere Aznar de la distancia que recorre Messi en un partido y de esa distancia cuánto anda y cuánto corre. Y dijo andó en vez de anduvo. El otro día vi un dato increíble del partidazo que hizo Messi. Messi recorrió 14 kilómetros durante el partido, de los cuales 9 fue andando. O sea, es buen dato. Hubo alguien que estuvo mirando que Messi andó. No, pues es que existe ese alguien. Que Messi andó. Bueno, nuestra compañera Paqui Ramos anduvo rápida para actuar de eficaz vigilante de la lengua y Pere Aznar corrigió de inmediato también. Vanessa, discúlpame, pero no sé si ¿sabes quién es Paqui Ramos? Paqui Ramos es la directora de A Vivir, ¿vale? Me está enviando un WhatsApp que he dicho andó y no se dice andó, ¿vale? Messi anduvo, ¿vale? Ya estás, perdonadme, ¿eh? Nada, perdonado estás y además muy bien. Oye, la corrección, Messi anduvo.
14 kilómetros recorridos, de los cuales 9 los hizo andando, que son datos, eso sí, Francino, muy alejados de sus buenos tiempos en todo caso. Sí, seguro que te acuerdas de esto. En el Calderón, el otro día contra el Atleti, corrió solo 7.049 kilómetros. Corrió solo 7.049 kilómetros. Solo. Apenas 2 más que Ter Stegen. Y apenas solo 2 más que el portero. Bueno, corrió solo, dice, 7.049 kilómetros, que nos recuerda a otra histórica, la cuesta de apenas 300 kilómetros. Sí. No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%. ¡Hala! Venga, apenas 300 kilómetros de ascensión, y con ese porcentaje, oye, Marquínez y los vascos en general son así. Y los palentinos, ya sabes, también recordamos el precedente hace 15 días. La Guardia Civil de Palencia ha investigado al conductor de un vehículo que circulaba a una velocidad de 215 kilómetros por hora, siendo la velocidad máxima permitida de 220 kilómetros por hora. De 220 kilómetros por hora. Que no llegamos a saber por qué lo detuvieron. Claro, hombre, efectivamente. Estaba, digamos, en el margen permitido. Así de rápido circulamos en las carreteras de Palencia. Y claro, resulta que ahora, como se están haciendo obras de Adif en la provincia, los trenes van a circular temporalmente por otra vía alternativa, y lo van a hacer por carretera. Lo escucharon Melchor Calvo y Valle González. Lo cierto es que con las obras que se está realizando Adif, prácticamente la totalidad de esos trenes van a realizar el trayecto por carretera. Bueno, lo harán los viajeros, que los montarán en autobuses que circularán por carretera, pero los trenes volverán a las vías en cuanto las obras terminen. Pero bueno, aparte del Mundial, han pasado otras cosas en el mundo y en España. El debate político está centrado en si Pedro Sánchez podrá mantener su gobierno un año más o si habrá elecciones anticipadas. Bueno, pues parece que el PSOE, agárrate Francino, apuesta por las elecciones anticipadas, pero muy anticipadas. Elecciones en 2017. Nos dice Jesús González que así lo manifestaron en el Comité Federal del PSOE, eso sí, según contamos en la cadena SER. Una opinión que no comparten aquí otros compañeros del Partido Socialista. Los ministros, líderes autonómicos, creen que es competencia del presidente del gobierno y que hay que aguantar hasta 2017. Hay que aguantar hasta 2017, como Benjamin Button, que sería ya el último fenómeno de resistencia de Pedro Sánchez. Y enfrente pues tenemos a Feijóo, cuyo discurso cada vez se aproxima más al de Vox. Tony Martínez nos lo contó así en Todo por la Radio. Está copiando las expresiones, el lenguaje. Si le copias el lenguaje a alguien, está reconociendo su liderazgo. Si aquí hace alguien un día una broma de hablar con la CH, imaginaros que un día Francino le da un repente, acaba Todo por la Radio y dice ¡Chola Chey! ¡Noticia! Entonces, esto por lo que sea, se viraliza, tiene éxito, y en otros programas empiezan a decir ¡Chola Chocho! En la COPE, ¡Chola Toche! ¡Hora del Angeluch! Alsina, ¡Chola Chonche! Bueno, Isaías ya no podría más. No. Por favor, piedad, os lo suplico. Pues no, ya no podría más. Pero claro, el hecho de que la cosa se extienda siempre es una posibilidad. Lo que sucede es que a veces lo que sueñas pues se cumple, y llega un vigilante, Álvaro Ortiz, y nos manda este momento, esto que escuchó en un boletín informativo en el que, hablando con la CH, el sanchismo acaba en chanchismo. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que vivimos el momento de mayor deterioro político, pero que siempre hay, dice, un escalón más en la degradación moral del chanchismo. El chanchismo, que a veces se utiliza como broma y al final acaba colándose también. El chanchismo. Bueno, Feijóo lleva por otro lado años hablando de esta presunta degeneración del gobierno actual, se opone a todo, incluso a lo que defendió hace años, como la famosa ley de nietos. Y oye, te voy a decir una cosa, Francino. ¿Qué pasa? A lo mejor tiene razón Feijóo si la ley prevé lo que dijimos que prevé, que es favorecer a los familiares del franquismo. El vigilante es Fernando Caneloto. Solo 300.000 solicitantes tienen ya el pasaporte. En el proceso han entregado certificados de nacimiento o documentos que acreditan la condición de familiares del franquismo. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es muy nuevo, demasiado nuevo, ¿no? La condición de familiares del franquismo es el mundo al revés. Bueno, en realidad son familiares de víctimas del franquismo, que desde luego no es precisamente lo mismo. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que pararnos. Como tampoco es lo mismo un delito de odio que un delito de ocio, que tampoco tenemos
Claro, porque debería ser un delito. Bueno, el vigilante en este caso es Fernando Palmero. Hablaban en nuestra emisora en Cantabria de los actos de la Semana del Orgullo y dijeron... Va a tener como acto principal hoy la manifestación por el centro de la ciudad. Este año centran el orgullo en denunciar el aumento de los discursos de ocio contra el colectivo. Discursos de ocio contra el colectivo. Bueno, hay gente que se lo pasa muy mal con los discursos de odio, eso es verdad, ¿no? Pero no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo, nos dice Alfonso Sanz, que te pongan una multa de 4 millones a una de 4.000 millones. Ni tú ni yo podríamos pagar ni la una ni la otra, pero creo no es lo mismo, ¿no? Aquí la vigilancia se produjo sobre la marcha. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa de unos 4 millones de euros impuesta a Google. Corresponsal Enrique García Pozo. Una multa de más de 4.000 millones, la más alta impuesta hasta ahora en un caso antimonopolio. 4.100 millones de euros de multa impuesta a Google, queríamos decir. Queríamos decir, pero dijimos 4 solamente, los de Google estarían tan contentos, ¿no? Bueno, y tampoco es lo mismo la astronomía que la astrología. Hablaban en la sección de ciencia de A Vivir que son 2 días de las precauciones para ver el eclipse total de agosto y recomendaban ir a comprar gafas especiales en una tienda de astrología. El vigilante es Carlos Tarragona. En farmacias, en ópticas, en centros especializados de astrología, de fotografía incluso, y son bastante económicas. Fotografía bien, ópticas cualificadas también, pero astrología, hombre, la astrología todos sabemos es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para producir hechos futuros o conocer el carácter de las personas. O sea, discutible. Eso es lo que hacen los astrólogos, ¿no? Pero claro, Carlos Matera no ha dejado escapar la posibilidad y nos ha dibujado a un Rapel, que era un hombre que se dedicaba a estas cosas, a lo mejor los más jóvenes no lo reconocen, vendiendo este tipo de gafas. Pero hay que tener mucho cuidado, desde luego, y ahora ya hablamos en serio, con la protección si alguno va a intentar ver este eclipse total en agosto. Y ya que miramos al cielo, José Luis Martínez y Fernando Martínez nos mandan este momento en que en Canarias hablaban de una tradición local de Tenerife que consiste en bañar a unas cabras en el mar en el equinoccio de verano. Sí, una tradición que se remonta a los guanches el día de San Juan, el 24 de junio, por aquello del equinoccio de verano y demás, llevan las cabras hasta el mar, baño de purificación y no solamente de purificación. Bueno, de las cabras no diremos nada, ni de la tradición, pero nuestros vigilantes nos recuerdan que en verano, lo que se dice en verano, lo que se produce es el solsticio. Los equinoccios son en otoño y en primavera. Y nuestros vigilantes, ya lo sabes, Francino, son muy precisos. Estos días hemos recordado el aniversario del Brexit, que, nos dice Sergio Rosado, no fue en miércoles, sino que fue en viernes. De repente cambió el mapa del mundo que conocíamos. Eso es, era la madrugada del 24 de junio de 2016, también un miércoles, cuando conocimos que los británicos habían apoyado salir de la Unión Europea. No fue ni en nosotros miércoles. Lo sabemos bien, además. Sí, lo sabemos bien, pero espera, Francino, porque no fue ni en miércoles, como dijimos, ni en viernes, como dice jueves, Sergio. ¿no? Fue el jueves, efectivamente. Y lo que conocimos el viernes, que estábamos entonces, lo hemos recordado muchas veces, en las cuevas de Valporquero, ya fue el resultado de esta decisión. Pero el 23 de junio de 2016 fue jueves. Bueno, fue un referéndum basado en mentiras, de cuyo resultado muchos británicos se han arrepentido con el tiempo, y quizás demasiados, según el podcast del diario.es, que se titula Un tema al día, que nos manda Toñi Fernández, en el que dijeron que 6 de cada 4 británicos quieren volver ahora a la Unión Europea. La máquina destructiva más potente de nuestro tiempo, la política británica. Por cierto, 6 de cada 4 británicos quiere volver a la Unión Europea. Pues no va a poder ser. No va a poder ser 6 Dicho de cada así, 4. tan solemne además, claro. Sí, solemnísimo, pero 6 de cada 4 son muchos. Y vamos con algunos sabores y saberes extraños. Sapore di sale. José Antonio Barrionuevo, Elizabeth Ruiz y Frank Madrillano vigilan a Ángela Quintas por este helado suntuoso, aunque en realidad el vigilado debería ser Javier del Pino. Vamos a escuchar el momento. Realmente el helado tiene nata,
tiene leche, tiene azúcar. El azúcar, ¿qué es lo que hace? Pues que cristalice bien, que no se quede como un mazacote. La grasa, ¿qué es lo que hace? Que sea más untuoso, que cuando lo comas... Suntuoso. ¿A qué mola esa palabra? Claro, Ángela dice más untuoso, que es algo graso, cremoso, pero Javier recoge suntuoso, que es algo grande y costoso, despampanante, que quizás también puede serla un helado, desde luego. Pero claro, si el jefe convierte lo untuoso en suntuoso, después llegan otros como Manuel Burke y ya se suman todos. 10 años para usar esa palabra. Aquí está. Oye, nunca sabía que la iba a meter. Es verdad que suntuoso suena a lamer, suntuoso suena a lamer. Suntuoso suena a pecado. Bueno, era untuoso, recordamos y subrayamos. Y ya puesto, resulta que Burke siguió después hablando de temas gastronómicos y volvió a tropezar, nos dice Jesús González, cuando en su programa, Me pasa una cosa, dijo comer chinchillas en Galicia y además con una aguja. Os han hecho punción seca, te meten como un alfiler y rebuscan. Sí. Como quien, no sé si habéis comido chinchillas en Galicia, que es como un caracolito de mar, que metes como la aguja y haces así para cogerlo, sí. Pues es lo que hace el fisio. Claro, comer chinchillas en Galicia, que son roedores propios de América del Sur y algo más grandes que la ardilla, ya es un poquito raro. Y comerlas con alfiler ya ni te cuento, ¿no? Creemos que se refería a los vígaros, que en Galicia, me dice nuestra compañera Mariola Lourido, se llaman también minchas o caramusos, pero nunca chinchillas. Y vamos acabando, Francino, que llega la filosofía. Hoy nos despedimos de nuestro particular laboratorio de la lengua, en el que desde abril Cristina del Casar pues ha ido documentando cómo hablan los hablantes que construirán el español del futuro, adolescentes, niños, con sus certezas y con sus dudas. Por ejemplo, hoy, para acabar, sobre los anglicismos que se van colando en su idioma. Cada vez están más extendidos y muchos de ellos nos llegan a través del fútbol. Gol, penalti o más reciente el VAR, también el nombre del propio fútbol. Los anglicismos se cuelan en nuestro vocabulario diario y ahora con las redes sociales llegan cada vez más a los hablantes jóvenes. Mateo, estudiante de secundaria del Colegio Ingenio de Madrid, nos recuerda una palabra que utilizamos todos. Yo suelo usar mucho ok, sobre todo en mi casa y con mi familia, pero sé que podría vivir perfectamente sin ello, diciendo vale simplemente. Otra palabra que se está popularizando últimamente ha sido crush. A Sofía le cuesta incluso explicar en español qué significa. Persona que te gusta, es que no hay... Es que yo creo que lo utilizamos porque son como palabras que pues lo mismo que engloban como en español varias palabras, entonces es más rápido. Aparece también hype y lo definen como... Sí que había... Está de intriga, pero intriga no es. Intriga no es. Intriga, quizá más expectación o simplemente darle mucho bombo a algo. También Violeta y Sofía dicen que usan mucho la palabra hate. Por ejemplo, también hate es algo que utilizamos mucho. Sí. Pero, y más que hype. Y bueno, hate, odio, ¿no? En plan... Sí, además de palabras, han incorporado también acrónimos como... abreviaturas que son como en inglés, por ejemplo, LOL. Claro, ese LOL, a ver, LOL estaba como antes, ahora ya no se utiliza tanto, pero bueno, a ver, depende de la persona. Como veis, esto va cambiando. LOL es laugh out loud, que significa reírse muy alto. Pero quizás si lo usas ya te has quedado un poco atrás, no me ha quedado claro. Otro que utilizan mucho, dicen que es... FOMO, la utilizamos muchísimo. Sí, FOMO que es fear of missing out. Que traducido viene a decir que tienes miedo a perderte algo. Se usa para momentos, para planes, la necesidad de vivirlo todo. En definitiva, está ok generarle un poco de hype a tu crush. Nunca hay que promover el hate y LOL, ¿qué FOMO vamos a tener estos meses sin unidad de vigilancia? ¿Y tú cómo dices estas palabras? Pues yo no sé, yo me he perdido. Bueno. Yo me he perdido. Yo he entendido ok y LOL y resulta que ya está pasado, o sea que hemos llegado muy tarde, Francisco. Bueno, pues nada, en todo caso no me da ningún FOMO no meterme en este mundo de momento. Aquí acabamos, Francino. La próxima semana, última unidad de vigilancia de la temporada. En Sevilla. En Sevilla, efectivamente. Y para seguir rellenando estas unidades, recordamos la dirección de correo que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, como dijo Juan Carlos II, si en algo nos hemos equivocado... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Feliz fin de semana, Isaías. Igualmente, hasta el lunes. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.